Jóvenes del grado octavo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren en estos momentos, que Dios los bendiga. Daremos inicio a la primera clase virtual de la asignatura estadística concerniente a la temática del primer periodo. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos nuestra clase. En la clase del día de hoy vamos a trabajar con los siguientes temas, que son los conceptos básicos de la estadística y la caracterización de variables cuantitativas. Definición de estadística. La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos para tomar decisiones y resolver problemas. Los ingenieros y los científicos obtienen y analizan datos de manera rutinaria. El conocimiento de la estadística y la probabilidad tienen una importancia especial en estos campos. Por ejemplo, en la ingeniería, esta es fundamental en el aumento de la calidad de la industria. En sociales también se utiliza la estadística. En biología también se utiliza la estadística en la interpretación de datos y de tablas para hacer el estudio de cualquier variable. Entonces, la estadística es una ciencia que tiene muchos campos de aplicación, en la que se encarga de la recolección, análisis e interpretación para tomar decisiones. Bueno, en el campo de la estadística vamos a encontrar dos clases de estadística. La estadística descriptiva es la fase de descripción, recolección, organización y síntesis de la información, también llamados trabajos de campo. Y la estadística inferencial es la que busca obtener conclusiones sólidas y más profundas que una simple descripción de la información, basados en el trabajo con muestras y su posterior generalización de resultados para la toma de decisiones. Entonces vamos a encontrar dos clases de estadística. La estadística descriptiva, que es la que se encarga de la recolección de la información de los datos y síntesis para su análisis cuidadoso, y la estadística inferencial es la que arroja las conclusiones sólidas para tomar una decisión. En la estadística vamos a encontrar estos conceptos básicos, como es el concepto de población. El concepto de población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Muestra es una parte de la población, la cual se denomina con el propósito de obtener más información. Le voy a explicar el concepto un poquito de población. Entonces, miren, nuestra institución educativa, sea este rectángulo, por ejemplo, esta es IE, nuestra institución educativa, y dentro de ella vamos a encontrar los grados: grado sexto, grado séptimo, grado octavo, grado noveno, grado 10 y grado 11. Y esos son las muestras, ¿cierto? Las muestras, por ejemplo, cuando vamos a hacer un estudio sobre la drogadicción, se toma 5 alumnos del grado sexto, 5 alumnos del grado séptimo, 5 alumnos del grado octavo y así sucesivamente, para que la muestra sea representativa y no tomar, si en la institución hay, por ejemplo, 1000 alumnos, no vamos a tomar 100 alumnos de los grados 10 y 11. El estudio no nos arrojaría conclusiones específicas. Entonces se toma una muestra de
cada grado para que la muestra sea representativa. Esa es la diferencia entre el concepto de población y muestra. Población es todo el conjunto de personas y la muestra es el pedazo de la población que se va a realizar el estudio. Espero que le haya quedado claro el concepto de población y muestra. Continuamos. Dentro de los conceptos básicos de la estadística tenemos un concepto muy claro que es la variable estadística. Una variable es cualquier característica cuyo valor puede cambiar de un objeto a otra población, ¿cierto? Nosotros queremos estudiar la marca de la calculadora de un estudiante, eso es una variable. El número de visitas a un sitio web particular durante un periodo específico, eso es una variable estadística. La estatura, el deporte preferido, mire, distancia de frenado de un automóvil en condiciones específicas, esas son variables estadísticas. La marca de ropa, la marca de zapatos, el peso, las calificaciones que obtienen en matemáticas todos los alumnos, esos son tipos de variables que se pueden estudiar en una población. Dentro de las variables estadísticas vamos a encontrar datos cualitativos y datos cuantitativos. Los cuantitativos, como su nombre lo indica, cuantitativo, los resultados son números. Y los cualitativos son características o cualidades. ¿Cierto? Cuando ustedes ven ejemplo, por ejemplo, en Caracol Noticias hay una sección que dice pregunta del día, urna virtual. Entonces le dice, ¿cómo le parece el mandato de nuestro presidente Duque durante estos 2 años? Y le sale una serie de opciones con las cuales usted va a responder y le dicen buena, mala, regular, excelente, y una que dice no responde. ¿Cierto? Si puedes analizar en todas las opciones que te está dando el estudio o la pregunta que te están haciendo, la respuesta no es un número. Tú puedes dar, es una cualidad. ¿Te parece buena? ¿Te parece mala? ¿Te parece regular? ¿Te parece excelente? O no respondes, pero no respondes con un número. En este caso, la variable que se está estudiando es una variable cualitativa, ¿cierto? Pero cuando ya te hacen una pregunta, número de hermanos, ¿cierto? Número de hermanos, ya tú respondes con un número. Yo tengo 3, yo tengo 4, yo tengo 5, yo tengo 6, no tengo 0. Esta variable número de hermanos es una variable cuantitativa. Entonces, espero que le haya quedado claro cuándo una variable es cuantitativa y cuándo una variable es cualitativa. Continuamos con los conceptos básicos. Miremos aquí, vean, dentro de las variables cuantitativas nosotros vamos a encontrar variable cuantitativa discreta. Y variable cuantitativa continua. Les voy a hacer la diferencia de esto. Vamos aquí, mira. Cuando te preguntan, por ejemplo, tu estatura.
por ejemplo, si a mí me llega una encuesta y me preguntan su estatura, yo respondería 1,75 centímetros. Si en esa misma encuesta me preguntan la edad, en estos momentos yo tendría 44 años. Entonces, fíjate las diferentes respuestas que estoy dando. La estatura, mira que es un número que se encuentra entre dos números, no es un número entero exacto, pero fíjate que la edad es un número entero. Entonces, estas son las diferencias entre las dos variables. Entonces, mira, ¿qué es una variable? Una variable numérica es discreta si su conjunto de valores posibles es finito o se puede enumerar en una sucesión infinita. ¿Ya? Entonces, miremos, una variable cuantitativa discreta es cuando toma valores exactos, finito. Una variable cuantitativa continua cuando no toma valores exactos. Por ejemplo, la estatura. La edad, mira, entonces la edad es cuantitativa discreta y la estatura es cuantitativa continua. Si te preguntan el peso, es una variable cuantitativa continua. Tu nota en matemática no es un número entero, ni tu promedio de notas en el colegio tampoco es un número entero. Tú puedes quedar en un promedio de 3.75 de nota. Esto es una variable cuantitativa continua. Entonces, espero que les haya quedado claro los ejemplos que les estoy dando aquí en la diapositiva de las variables cuantitativas continuas, discretas, y de la variable cuantitativa continua. Vamos a hacer otro ejemplo aquí, miren. Continuamos con la diapositiva. Entonces, miremos este ejemplo. Dice, con la información entregada, ¿cuál es la población, la muestra y la variable estadística evaluada? Miremos el primer enunciado. En una escuela se quiere saber el deporte más practicado por los alumnos. Se realiza una encuesta a 5 alumnos de cada curso. Entonces, si nos vamos a nuestra escuela, ¿cierto? Tú responderías, población. La población sería I.E, la institución donde estás estudiando, La Esmeralda, Liceo El Bagre, Bijao, Colegio Interamericano, donde estés estudiando. La muestra. La muestra, por ejemplo, si yo tengo de cada curso, si yo tengo 11 cursos, entonces yo tendría una muestra de 55 estudiantes. La variable que se está estudiando es el deporte preferido. Deporte preferido. Eso es lo que te están preguntando. Deporte preferido. Mira que en este ejemplo la variable aquí es cualitativa. ¿Ya? Miremos el segundo ejemplo. Se desea conocer cuál es la estatura de los alumnos en una escuela. Se miden 10 alumnos por curso. Población, la escuela. ¿Ya? Institución educativa de La Esmeralda. Si se está haciendo el estudio ahí. O si se está haciendo en el Colegio Interamericano. Colegio Interamericano. O si se está haciendo en el Liceo El Bagre. Liceo El Bagre. O si se hace en la institución educativa Las Delicias. Esa es la población. La muestra son los 10 alumnos que se toman por curso. Esta es la muestra, 10 alumnos por curso. ¿Qué variable se está estudiando? La estatura. Y la estatura es una variable cuantitativa, continua, no discreta.
continua, no tiene números exactos. Vamos al tercer ejemplo. Un fabricante de tornillos desea hacer un control de calidad. Para ello toma uno de cada 100 tornillos y analiza si o no son defectuosos. Esto es una variable cualitativa, ¿verdad? Vas a responder si son sí o no defectuosos. Ya encontré la variable defectuosidad en los tornillos. ¿Cuál es la población? La fábrica donde se realizan los tornillos. La muestra, uno de cada 100 tornillos producidos. Entonces, jóvenes, te expliqué 3 ejemplos. Espero que te haya quedado un poquito más claro el concepto de población, muestra y variable. Continuamos. Tengo otro ejemplo, vamos a explicarte aquí unos cuantos. Otro ejemplo aquí. Identifique la variable y clasifíquela. Dice, un grupo de científicos desea conocer el IQ, coeficiente intelectual de un grupo de niños. El coeficiente intelectual de un grupo de niños no es un dato exacto. Entonces, esto sería una variable cuantitativa continua. El director de una obra teatral desea conocer el color de ojos de un grupo seleccionado para el montaje. Esto es una variable cualitativa, es una cualidad, color de ojos. Los cirujanos de una clínica desean conocer el tipo de nariz, es una variable cualitativa. El director general del colegio de bachilleres desea conocer el índice. El índice tampoco es un número exacto, es una variable cuantitativa continua. El gerente desea conocer la dureza de ciertos lingotes de acero que adquirió en una planta de fundición. Es una variable cuantitativa continua. Entonces, fíjate, ya te expliqué varios ejemplos. Espero que te haya quedado claro este concepto de lo que son variables cualitativas y variables cuantitativas. Bueno. Para caracterizar las variables nosotros utilizamos las tablas de frecuencia. Dice, una tabla de frecuencia es un arreglo tabular de la frecuencia con que ocurre cada característica en que se han dividido los datos. Se construye debido a que muchas veces hay demasiados datos para una sola variable. Pueden ser pocos datos, pero sus valores son muy dispersos. Interesa una clasificación particular de los resultados. Bueno, dentro del estudio de las tablas de frecuencia, ¿cierto? Se utilizan para caracterizar variables cualitativas. En ellas encontraremos la frecuencia absoluta, que es la frecuencia absoluta, cantidad de veces que aparece el dato, la frecuencia relativa, mire cómo se obtiene la frecuencia relativa, se divide entre el total de datos, la frecuencia absoluta, donde n es el número de datos. En muchos libros aparece FR, pero en la mayoría de los libros aparece HI. Yo utilizo HI para diferenciarla de la frecuencia absoluta. La frecuencia porcentual es la frecuencia. ¿Cómo se obtiene la frecuencia porcentual? Multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y hay una que no se colocó, que es la frecuencia absoluta acumulada.
que yo la simbolizo con la letra mayúscula F para diferenciarla de la frecuencia con mayúscula y la diferencia de la frecuencia absoluta. Con estas 4 frecuencias se construye la distribución de frecuencias. Bueno, continuamos. Espero que vayan entendiendo la diapositiva. Tomen sus apuntes respectivos, muchachos. Y continuamos. Entonces, miren, vamos a hacer aquí un ejemplo. Un ejemplo. Dice, en una importante empresa exportadora de maquinaria, se aplicó un estudio para determinar qué tipo de bebida consumían sus empleados en las horas laborales. El objetivo de dicho estudio era determinar qué tipo de bebida consumían sus empleados en horas laborales. Perdón, el objetivo de estudio era determinar de qué bebidas debería surtirse el dispensador automático, de tal forma que el aprovechamiento del espacio fuera máximo. A continuación se presentan los resultados obtenidos en esa encuesta. Fíjate que aquí en este ejercicio que vamos a trabajar, se está trabajando una variable cualitativa que están estudiando, la bebida preferida. Entonces, los resultados fueron, vamos a encerrar jugo y vamos contando. Jugo, 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 jugo. Miremos aquí, aquí hay otro jugo. Aquí hay otro jugo. Jugo, 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 jugo. Y vamos contando aquí rapidito para hacer el ejercicio. Si se me escapa alguno, miremos a ver, aquí está otro jugo. Por aquí no hay más jugo. Por aquí no dice más jugo. Por aquí no hay más jugo. Entonces miremos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Yo con jugo 19. Jugo 19. Vamos a anotarlo por aquí. Jugo 19. Vamos con el agua. A colocarlo con azul. Agua. 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 Miremos si hay más. Por aquí. Entonces tenemos en agua 1, 2, 3, 4 y 5. Agua 5. Vamos con la malta. 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 Malta.
Malta. Aquí está otra, mire, Malta, se me ha escapado. Malta. Amarillo, ¿qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Malta 13. Malta 13. Continuamos. Teníamos los datos ya listos. Se me borraron, pero bueno, aquí los tengo por aquí. Todavía tengo los datos aquí. Pero ese aquí lo busco. Entonces tengo el dato que es jugo. Jugo 19. Malta 13. Y agua 5. Ese es el dato que tengo hasta el momento. Tengo el dato entonces que jugo 19, Malta 13, voy a cambiar de marcador, y agua 5. Continuamos. Vamos con la uva. Uva. 1, 2, 3. Uva. 4. 5. Uva 5. Uva 5. Vamos con la limonada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Limonada 8. Ya creo que nos falta otra. Listo. Entonces, ya con esos datos nosotros pasamos a la tabla. Pasemos aquí a la tabla. Mira una cosita aquí. Déjeme mirar aquí una cosita. Bueno, miremos aquí. Estoy aquí un poquito. Bueno. Donde estamos aquí. Entonces ya tenemos los datos listos. Comenzamos a llenar la tabla. El tipo de bebida, estamos con el jugo, que son 19. Con la malta, que son 13. Con la limonada, contamos 8. Dije que son 8. No son 7, son 8. Después me pasó una. 8. El agua.
son 5 y la uva, que son 5. Total. Entonces miremos. 19 más 13, 32. Más 8, 40. Más 5, 45. Más 5, 50. Fueron encuestados 50 personas. Entonces miremos. Para obtener la frecuencia relativa, simplemente tiene que hacer una pequeña división entre la frecuencia absoluta de cada una de las respuestas. Por ejemplo, es decir, 19 dividido 50. Dividamos 19 con la ayuda de la calculadora. 19 entre 50. Obtenemos 0.38. La que sigue sería 13 entre 50. 13 entre 50. 0.26. 8 dividido 50. 8 entre 50. 0.16. 5 entre 50. 5 entre 50. 0.1. Esta me daría lo mismo. 0.1. ¿Cómo obtener la frecuencia absoluta acumulada? Como lo hice, que sumé, que llegué a 50, sería, la primera sería 19, es la suma de la frecuencia absoluta, suma sucesiva, 19 más 13, 32. 32 más 8, 40. 40 más 5, 45. 45 más 5, 50. La frecuencia porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Es decir, 0.38 por 100 me da 38. 0.26 por 100 me da 26. 0.16 por 100 me da 16. 0.1 por 100 me da 10. Y 0.1 por 100 me da 10. Si usted suma todo esto, esto le va a dar el 100. Si usted suma todas estas frecuencias, le da 1. Entonces, miremos. ¿Qué puedo decir? Que el 38% de los encuestados prefieren jugo. El 26% prefieren malta. El 16% prefieren limonada. El 10% prefieren agua. El 10% prefieren uva. Así se hace una tabla de frecuencia relativa para una variable cualitativa. Continuamos. Otra forma de caracterizar una variable cualitativa es utilizando el gráfico de barra. Ahí se lo dejo para que peguen pantallazo, listo, ya yo expliqué eso. Ahora debo borrarlo. El gráfico de barra. Entonces, miren, limonada, prefirieron 8. Hago un gráfico simétrico. Mire que yo tomo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, hasta 20. ¿Por qué? Porque la máxima frecuencia es jugo y es hasta 19. ¿Dónde ubicaría yo 19? Entre 20 y 18. Aquí, vean. Aquí va 19, pero no lo coloco, pero sí dibujo la barra hasta el 19. Vean. La malta.
Tiene 13, ya lo. ¿Dónde queda 13? Entre 2 y 13. Ya lo. Aquí. Limonada fueron 8, la barra se levanta hasta el 8. El agua y la uva tienen la misma frecuencia absoluta, por lo tanto su altura va a ser la misma, que son 5, entre 4 y 6, aquí la ubico. Y ese es el diagrama de barra. ¿Ya? Ese es el diagrama de barra. Ahora, miren que tanto el agua y la uva tienen un 10%, el jugo es la que tiene más. El jugo tiene un 38%, la malta tiene un 26%, la limonada, que son 8, tiene un 16%. Entonces, con el gráfico, con el porcentaje, yo puedo realizar el gráfico circular, y es este. Es este. Entonces, miren, como el jugo es el que tiene mayor frecuencia, usted hace un gráfico, un círculo, ¿cierto? Y va distribuyendo equitativamente los porcentajes. Entonces, aquí iría un 38%. La uva y el agua tienen el mismo porcentaje. Perdón, es un 10%. Un 10%. Aquí y acá. La malta tiene un 26%. Y la limonada tiene un 16%. Entonces, mira, te voy a explicar cómo se hace esto. Vamos aquí a la pizarra para hacerte un gráfico circular. Entonces, mira, si tú distribuyes aquí todo esto, el 100%, entonces tú vas a distribuir, por ejemplo. Entonces, mira, aquí cada partecita, si tú distribuyes así, aquí en todo esto te cabe un 50%. Y acá te cabe un 50% también. Entonces, si la más grande, por ejemplo, que fue el 38%, entonces usted aquí 25, por aquí la mitad, 30, aquí por ejemplo, iría un 38%, como por aquí así ven. Y aquí me queda un 12%, un 12%. Entonces fíjate que aquí un 12%, pero un 12%, vamos a ir tomando y escribiendo para que aprendas a hacerlo. Entonces aquí sería un 38%. Y aquí va un 10%, ojo, de una. Aquí te queda un 2%. Aquí te queda un 2%.
Vamos a utilizar el borrador aquí. Aquí. Entonces, ya aquí te queda un 2% y le sumas un 8% y te daría otro 10%, que tiene que ser del mismo grande este que está aquí. Otro 10% por aquí. El otro sería un 26%, que es como por aquí un 26%. Un 26%. Y ya lo que quedaría sería un 16%. Así se realiza el gráfico circular. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase. Hasta aquí hemos caracterizado y les he enseñado los conceptos básicos de la estadística y la caracterización de variables cualitativas. Espero que les haya gustado la clase, que Dios los bendiga y me los acompañe siempre. Un fuerte abrazo para mis alumnos.